Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo con mi Jesús y siempre viviré. Las sombras de este mundo no lograrán ahogar el gozo de la luz de Dios que ilumina mi andar. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Te pido en esta hora que me infundas valor, la fe que alienta y da quietud y me hagas vencedor. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Lindo día para todos, queridos hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos en el devocional que toca para este día. Muy agradecidos con Dios porque tenemos ese privilegio de despertar un día más, poder apartar el tiempo también para compartir la meditación de las Sagradas Escrituras. Hoy corresponde un tema muy importante, corresponde un tema que también es muy debatible, pero que en esta hora de la mañana hemos de
compartir, hemos de comprender y también recordar desde antemano. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Este tema será para que nosotros podamos aprender. Hay muchos aspectos que recalcar en el tema de los 144,000, así que vamos a dar también la oportunidad de que puedan ir haciendo preguntas para poder salir de las dudas que en muchas ocasiones tenemos en cuanto a estos temas. Pero antes queremos iniciar orando a nuestro Dios. Queridísimo Dios y eterno Padre, delante de ti nos presentamos para suplicarte, Señor, que nos des tu bendición en esta hora de la mañana. Queremos suplicar la presencia y dirección de tu Santo Espíritu para que lo que vayamos a leer pueda ser de grande bendición para nosotros, que pueda ser de un aliciente espiritual y que nos ayude a comprender también, Señor, los aspectos relacionados con el grupo de los salvos. Ruego que en esta mañana nos ayudes a entender adecuadamente cada uno de los versículos que vamos a leer, también cada uno de los párrafos que vamos a leer del don de profecía, y que en tu misericordia podamos comprender todo lo que en esta mañana vamos a estudiar. En Jesús oramos y pedimos todo. Amén. Mis queridos y apreciados hermanos, buenos días nuevamente para todos. Gracias y saludos para los que ya están y los que han dejado sus comentarios. Como lo dije al principio, ahora toca el tema de los 144,000. Es un tema del cual hemos tenido varias interrogantes, pero que no se han tocado porque no había llegado el tema acá en Maranata. Ahora sí llegamos a este tema y el día de mañana vamos a hablar sobre la gran multitud. Hay diferencias entre ambos grupos, resucitan en diferente tiempo. Todos esos aspectos los vamos a comprender en el tema de hoy y en el tema de mañana. Así que mañana tampoco no se pueden perder el devocional. Hoy no vamos a tocar la gran multitud. Quiero decirles, ahora no vamos a decir, hay una diferencia en esto, en lo otro, porque la gran multitud se va a tocar mañana. Hoy el tema va a ser directamente para los 144,000, o sea, se va a tratar de eso. Y el día de mañana el tema será directamente sobre la gran multitud de salvos. Se va a dividir cada devocional dándole énfasis a un grupo y luego al otro grupo de los que han de heredar la salvación. Pasemos ahora a la parte de la matutina de hoy. Si tienen Biblia, hermanos, pueden tomarla ahí, acompañarnos a la hora de leer. También si tienen el libro El conflicto de los siglos y primeros escritos, pueden sacarlos y lo vamos a leer en esta hora de la mañana. El versículo que aparece como una base en el devocional de hoy es Apocalipsis 14:1, que dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su Padre, escrito en la frente. Amén. Hoy vamos a comprender todos los detalles en relación a los 144,000. Si después de haber leído los detalles hay dudas, hay preguntas extras que a veces a uno se le escapan y no lo aclara en el momento, pueden estar atentos, pueden dejar en los comentarios todos esos aspectos. Entre el grupo de salvos, queridos hermanos, nosotros encontramos a una parte especial, a una parte que ha de destacar de entre todos los que han de heredar la salvación, y es el grupo de los 144,000 sellados, el grupo de aquellos que han de heredar la salvación. Empecemos con los primeros detalles. Antes de leer todos los párrafos de Maranata, quiero tocar algunos detalles que son preguntas que se hacen cotidianamente. La primera pregunta es: ¿los 144,000 sellados son del pasado o son
para nuestro tiempo. ¿Para qué lugar son, queridos hermanos? ¿Son específicamente para el tiempo que ya pasó o son para nuestro tiempo? Son aspectos que nosotros debemos ir comprendiendo día tras día, que debemos ir analizando y a la vez que los analizamos, irlos también memorizando, porque son aspectos que tarde o temprano nos ha de tocar explicarla a las demás personas. Y debemos tener, hermanos, respuestas claras en relación a cada uno de estos aspectos. Primera señal para comprender que los 144,000 no son para el tiempo pasado. Lo que las personas se toman y dicen son para el pasado porque el versículo dice 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Ya ven, son de las 12 tribus. Ahora vamos a ver si son de las 12 tribus espirituales o literales. Porque recordemos que hubo un tiempo en el que hubo un traspaso, en el que el Israel dejó de ser Israel literal y pasó a ser Israel espiritual. Un pueblo, una nación que se denomina Israel por la obediencia a Dios. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es la primera señal para comprender que este grupo de salmos es para el tiempo del fin y no para el pasado? Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer algo que tenemos ya de memoria cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En primer lugar, amados hermanos, el fin de la gracia, en el momento en el que han de ser derramadas las plagas, ha de ser cuando el último de los sellados reciba el sello de Dios. Atención con ese detalle. Las plagas, la destrucción, la ira de Dios caerá hasta que se haya completado el número de los sellados. Si el sello de Dios hubiera sido para las 12 tribus literales y ya se hubiera completado ese número, ya hubiera venido el fin. Primer aspecto. ¿Por qué no han caído las plagas? Porque los sellados todavía no se han completado. ¿Por qué los 144,000 no son de las tribus pasadas? Porque precisamente el sello de Dios, al terminar de eso, caerán las 7 postreras plagas. Si ya hubieran sido sellados los 144,000, las plagas ya estuvieran cayendo sobre la tierra. Y no ha pasado. Por eso, amados hermanos, comprendemos que el grupo de los 144,000 es para este tiempo, no para el pasado. No han sido sellados. Otro aspecto interesante. Apocalipsis capítulo número 15. Una de las características de los 144,000 que los demarcan como un pueblo del último tiempo y no del pasado es la lucha que llevan contra 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Apocalipsis capítulo 15, versículo número 1 y 2. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué es lo que van a hacer las 7 plagas postreras? Apocalipsis 7 nos decía: no haga daño a la tierra, a los árboles, al mar. Las 7 postreras plagas dañan el mar, dañan los árboles, dañan todo en la tierra. Pero antes de que las plagas caigan, ¿qué pasará? El número ha de ser sellado. Y luego de eso, cuando las plagas terminen, los 144,000 son llevados al mar de vidrio. Acá quiero, hermanos, que vayamos recordando los devocionales anteriores.
Cada uno de los devocionales que hemos visto anteriormente no han sido solo por verlos, o los temas no han sido solo por estar ahí. Es porque todo lo que ya hemos visto nos servirá para comprender este tema que estamos viendo ahora y el que vamos a ver el día de mañana. Si recordamos los devocionales anteriores, se nos hará muy fácil ver esto. Dijimos, cuando Cristo viene a la tierra, se lleva al grupo de salvos y los 144,000 son puestos en el mar de vidrio, en el mar de cristal. ¿Qué pasa en ese lugar? 15:2 de Apocalipsis. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, atención con esta parte, los 144,000 han alcanzado la victoria ¿sobre qué? Sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, y se agrega, y el número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aspectos relevantes, hermanos. Los 144,000 no pueden ser del pasado, en primer lugar, porque cuando sean sellados caerán las 7 postreras plagas. Será destruida la tierra y todavía no ha pasado. Otro aspecto es porque han de vencer la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Estas 4 cosas, las tribus de Israel literales en el pasado no las vencieron porque todavía no habían surgido. ¿Por qué no habían surgido? ¿Quién es la bestia? Primer aspecto. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es el número de su nombre? Estos aspectos han sido vencidos por los 144,000. ¿Por qué las 12 tribus antiguas no vencieron a la bestia? ¿Cuál bestia? La bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ahí nos habla de 2 poderes. Nos habla de la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Aquella bestia que surge del mar ha de ser vencida por los 144,000. ¿A quién representa esa bestia? Representa al poder católico apostólico romano, al poder papal. A eso representa esa bestia. Cuidado con lo que estoy mencionando. No representa a la persona que es el papa, representa al poder que ejerce, el poder papal. Ojo con esto. Los 144,000 vencen a ese poder, vencen a la bestia. ¿Por qué no aplican los 144,000 para las tribus pasadas? Porque cuando ellos existieron todavía no había nacido el poder papal. Todavía esa bestia no había surgido. Por lo tanto, no podían vencer la bestia. Segundo aspecto, vencen a la imagen de la bestia. ¿Quién ha de formar la imagen de la bestia? La imagen de la bestia se ha de formar cuando en el país de Estados Unidos se una el poder político con el poder religioso, la iglesia y el Estado. Existía la nación de Estados Unidos cuando estaban las 12 tribus de Israel en el pasado, tampoco existía. No existía esa otra bestia de la cual nos habla Apocalipsis 13. Ojo con esto. Si fueran de las tribus pasadas, los 144,000, ¿cómo es que han vencido a la bestia, al poder papal? ¿Cómo es que han vencido a la imagen de la bestia que se ha de formar en los Estados Unidos? No tiene ninguna lógica para mencionar que son del pasado. Estos aspectos ya nos están dando a conocer. Cuando sean sellados caen las plagas. Cuando sean sellados habrán vencido a la bestia. Habrán vencido a la imagen de la bestia, y esas cosas no lo hicieron las 12 tribus del pasado. Por lo tanto, comprendemos que los 144,000 sellados no son del pasado, son
para nuestro tiempo, porque en este tiempo está la bestia, está formándose su imagen, la marca. La marca de la bestia, hermanos, es un día falso de adoración. Un día que no ha sido establecido por Dios. Así como Dios tiene un sello que distingue a su pueblo de todos los demás. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 20 verso 20. Y le di también mis sábados para que sean una señal entre mí y ellos. Para que sepan que yo soy vuestro Dios que os santifico. Ezequiel 20:12 también nos dice la misma declaración. Si Dios tiene una señal que distingue a su pueblo, Satanás también tiene una señal y es la marca de autoridad de él, un falso día de reposo. Los 144,000 vencen a la bestia. La bestia no estuvo en el pasado, está en nuestro tiempo. Vencen a su imagen. La imagen ni siquiera se ha determinado de formar, hermanos, cómo va a estar en el pasado ese grupo. Si en ese grupo la imagen de la bestia no estaba, ni siquiera en este tiempo se ha formado por completo. Y tienen que vencer la marca de la bestia, o sea, la ley dominical. La ley que decrete que es obligatorio guardar el domingo como día de descanso. Ese decreto todavía lo esperamos. Todavía no se ha dado un decreto mundial que traiga por obligación guardar el día domingo. Y los 144,000 van a vencer esa marca. Por lo tanto, como no ha pasado, no pueden ser de la antigüedad. Cuarto aspecto, dice que vencen el número de su nombre, 666. O sea, la autoridad de poder siempre del Papa. Quiero que vayamos quedando claros en este aspecto, hermanos. Si hay dudas o preguntas, pueden hacerle en los comentarios. Para eso es este tema. No importa cuánto nos tardemos y si alguno de ustedes tiene actividades, luego puede terminar de verlo, pero tengo que detallar todos estos aspectos porque de aquí pasamos mañana al otro grupo de salvos. Ya no vamos a tocar los 144,000. Ojo, no pueden ser del pasado porque no han caído las plagas y cuando ellos sean sellados caerán las 7 plagas. Eso no ha pasado, por lo tanto no han terminado de ser sellados los 144,000. También vencen a la bestia, al poder papal, vencen también la imagen de la bestia, la unión que hará la iglesia con el Estado en la nación de los Estados Unidos. Eso todavía no ha pasado, por lo tanto no pudieron haber sido sellados ya. Vencen la marca de la bestia, o sea, el decreto dominical, y vencen el número 666. Por eso no pueden ser sellados en el pasado. Tienen que ser sellados en el último tiempo de la historia de esta tierra. ¿Qué otras características encontramos en relación a los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel? Apocalipsis capítulo 7. Versículo número 14. Aquí vamos a un detalle que ya lo hemos estudiado en devocionales anteriores. Ahora solo quiero que recordemos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo número 7, versículo número 14 de la siguiente manera. 13 en adelante, vamos a leer 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otra señal indiscutible de los 144,000 es que han pasado por la gran tribulación. Atención a lo que voy a mencionar. Tribulaciones han habido muchas en el pasado, pero la gran tribulación será solo una. Todas las tribulaciones del pasado no la llama la Biblia la gran tribulación, la llama solo tribulación. Eso lo podemos comprobar, si no me equivoco, libro de Mateo capítulo 24. Que sí han habido tribulaciones,
pero no les ha llamado la Biblia gran tribulación, sino solo tribulación. Capítulo 24, verso número 26 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Muchos dicen que la gran tribulación es la persecución de la Edad Media. Esa no es la gran tribulación. Esa es la tribulación de aquellos días que acabamos de leer en Mateo 24, 29. Después de la tribulación de aquellos días, no la llama la gran tribulación, porque gran tribulación solo hay una, y los 144,000 pasarán esa gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? Recordemos, hermanos, lo que dice el libro de Daniel capítulo 12. Les mencioné que tomaran las Biblias, hermanos, porque en este estudio enfoca a leer muchos versículos para poder comprenderlo. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos, ojo de esta atención, cuando esté pasando la tribulación, la gran tribulación, ¿qué pasará también? Versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Atención con esta declaración. Cuando esté pasando la gran tribulación, ¿qué pasará también? Pasará la resurrección especial. Unos se levantarán para vida y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Cómo sabemos que esta resurrección no es la primera resurrección ni la segunda resurrección? Sencillamente, porque en la primera resurrección, ¿quiénes resucitan? Solo los que se van a salvar. No resucita nadie de los que se va a condenar. Y acá dice que unos se levantarán para vida y otros para condenación. En la primera resurrección solo se levantan para vida. En la segunda resurrección, después de 1000 años, solo se levantan para muerte. ¿Cuál es la única de las tres resurrecciones en las que se levanta un grupo para vida y otro grupo para condenación? Solo es en la resurrección parcial. Ese tema ya está en un devocional anterior. Pueden buscarlo en la página de SMI Reforma El Salvador en el tema de la resurrección parcial. En la resurrección especial es la única de las tres en la que resucitan ambos grupos, un grupo para vida y un grupo para muerte. Resucitan la parte de los 144,000 que ha descansado y los que traspasaron a Jesús. Recuerdan ese tema: y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. En la resurrección parcial se levantan para vida eterna la parte de los 144,000 que bajó a la tumba, y se levanta para condenación los que traspasaron a Jesús. Por eso sabemos que Daniel 12:2 habla de la resurrección parcial, porque es la única en la que un grupo se levanta para vida y otro grupo se levanta para condenación en el mismo momento. Se levantan en la misma resurrección. Pero ojo con esto. Cuando esté pasando la gran tribulación, el tiempo de angustia cual no lo ha habido, en ese momento se da la resurrección especial. Y es que, hermanos, los temas anteriores nos han servido para comprender que en ese momento se dará algo muy especial, se dará algo maravilloso. Cuando estén cayendo las 7 postreras plagas, que será la angustia que estarán viviendo las personas. La gran tribulación, hermanos, son las 7 postreras plagas. Recuerden siempre eso. El tiempo de la gran tribulación son las 7 postreras plagas de la ira de Dios. Cuando las plagas estén cayendo, recordemos, se da la resurrección parcial. ¿En qué plaga? En la 7ª plaga. Cuando se dé el terremoto, la 7ª plaga está compuesta por 2 partes. Acá voy a responder una pregunta que ha quedado en interrogante a algunas personas. ¿Cómo es que los 144,000
van a pasar todos por la gran tribulación. La séptima plaga ocurrirá, ya es la última de todas, pero recordemos, la gran tribulación es desde la primera plaga hasta la última. Mientras no se acabe la última plaga, la gran tribulación tampoco se ha acabado. Los 144,000 que han descansado, o la parte de ese grupo que ha bajado a la tumba, que ha muerto siendo fiel a Dios y que ha de formar parte de los 144,000, se ha de levantar en la resurrección parcial. ¿Cuándo se da la resurrección parcial? Pueden ir a ese tema que ya está ahí. Ahora solo lo voy a mencionar, no voy a leer los versículos porque ya los hemos leído. Será con el terremoto de la séptima plaga. Ojo con lo que estoy mencionando. Cuando se da el terremoto de la séptima plaga, la gran tribulación todavía no se ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía falta que caiga el granizo como el peso de un talento. Todavía falta que los hombres le digan a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene sentado en la gloria de su Padre. Todavía no ha terminado la gran tribulación. Cuando la parte de los 144,000 resucita. ¿Por qué pasan ellos la gran tribulación? Leímos ya la parte que decía que ellos resucitarán glorificados, mas no inmortalizados. Quiere decir, hermanos, que precisamente van a pasar la última parte de la gran tribulación. Ellos pasarán la última parte de esa gran tribulación y se cumplirán las palabras que dice acá el versículo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Todos los 144,000 pasarán la gran tribulación. Los que no hayan muerto cuando termine la gracia pasarán toda la gran tribulación. Y los que hayan muerto antes de eso, pasarán la última parte de la gran tribulación, porque resucitarán antes que termine. Por eso hay un párrafo que dice que los 144,000 todos estarán vivos cuando Cristo venga. Y hay un predicador que se llama Esteban Bor, que dice que los 144,000 son solo los que van a estar vivos cuando la gracia termine. O sea que de los 144,000 no va a morir nadie. Eso es un error. 144,000 sí van a haber muerto algunos. ¿Cómo es que van a estar vivos cuando Cristo venga? Porque resucitarán en la resurrección parcial antes de que terminen las 7 plagas y antes de que Cristo comience a descender en las nubes. Por eso todos ellos estarán vivos. No es que no van a haber pasado muerte todos. Eso quiero que quede claro, porque a veces tendemos a confundirnos con las enseñanzas de esos otros predicadores. Ahora, ¿qué otra señal encontramos? Ya vimos acá, hermanos, pasan por la gran tribulación porque resucitan antes de que terminen de caer las 7 postreras plagas. Resucitan precisamente en la última plaga, antes de que caiga el granizo, cuando se da el terremoto. Con esto, hermanos, creo que ha quedado claro que los 144,000 no son del pasado, sino que son para el tiempo final. El sellamiento de ellos no ha pasado, todavía se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no han caído las plagas, porque no se ha vencido a la bestia, porque no se ha vencido a su imagen, porque no se ha vencido la marca, porque no se ha vencido su número y porque todavía no se ha dado el derramamiento de las 7 postreras plagas. Bueno, hermano, acá la pregunta es: ¿qué testimonio? Ahorita todo lo estamos viendo con la Biblia. Todo lo estamos, pero el tema que vimos de los 144,000, de ese aspecto, ¿cuándo resucitará la resurrección parcial? Es Maranata. Maranata, el Rey viene. Esta es una matutina que da un orden de todos esos eventos. Aquí hemos visto todos estos temas. Si lo pueden conseguir, háganlo, hermanos. Si no, aunque sea, descárguenlo virtualmente. Se llama Maranata, el Rey viene. Así se llama el testimonio que llevamos todas las mañanas. Y ahí es donde hemos explicado sobre la resurrección parcial. Entonces, hermanos, ahí comprendemos que los 144,000 son para el último tiempo. Ahora, ¿qué otro detalle tienen los 144,000? Esta declaración, Ezequiel 9:4, es muy común para nosotros, pero no la quiero pasar por alto.
Ezequiel capítulo 9, versículo número 4. Dice de la siguiente manera: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Atención con esta declaración: el sello de Dios lo recibirán solo los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en el mundo. Ojo y atención, querido hermano, para recibir el sello de Dios hay que gemir y clamar de dolor a causa de los pecados que hay en el mundo. Lamentablemente hoy en día el ser humano no lamenta la maldad, sino que disfruta la maldad, se alegra con la maldad. No gime y clama, sino que se alegra y festeja por tanta maldad. No llora al ver el pecado, sino que anhela participar de él. Los 144,000 han de rechazar el pecado, han de llorar por el pecado, han de gemir, han de orar por aquellos que están obrando mal. Esa es una característica de los 144,000 hermanos, que no van a disfrutar el pecado, que lo van a odiar, que lo van a detestar, que van a amar al pecador, pero que al pecado lo van a apartar de su vida. Cuán tristemente podemos decir con seguridad que el pueblo de Dios no ha llegado a odiar el pecado. Al contrario, el pueblo de Dios actual está amando el pecado. Por eso la declaración en el conflicto de los siglos dice: muchos guardadores del sábado serán chasqueados porque no recibirán el sello de Dios sobre sus frentes. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque no odiamos el pecado. Guardamos el sábado, si bien es cierto, pero amamos el pecado. Nos reunimos el día sábado en el templo, pero practicamos pecado en nuestros hogares. Pero practicamos el pecado, amamos las malas acciones, amamos oír música pagana, amamos ir a las fiestas mundanas, amamos practicar el pecado, amamos ver películas, amados hermanos, y así queremos recibir el sello de Dios. Los 144,000 son un grupo especial, amados hermanos. Por eso la preparación que debemos hacer es una preparación especial. Gemir y clamar a causa de los pecados. No alegrarnos por el pecado. No disfrutar el pecado. No aprobar el pecado, amados hermanos. Hay un párrafo que me estremece la piel. Está en Mensajes Selectos. Dice: iglesias enteras se perderán. No hablando de las iglesias dominicales, hablando de las iglesias del pueblo de Dios. Iglesias enteras se han de perder. ¿Por qué, hermanos? Porque descuidamos la preparación para recibir el sello de Dios. Otro detalle muy interesante que quiero tocar en relación a los 144,000. Perdón por el tiempo, hermanos. Sé que muchos tienen actividades, pero quiero que este tema quede muy en claro. Porque hay muchas interrogantes en relación a esto y hay muchos predicadores que lo explican erróneamente. Y uno termina creyendo eso. Otra declaración, queridos hermanos, que nosotros debemos comprender en relación a este aspecto, hablando de los 144,000, es una parte muy significativa que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Quiero leer esa otra declaración. Apocalipsis, el capítulo número 14, versículo número 4. Y ahora vamos a detallar este punto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Verso número 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira,
pues son sin mancha delante del trono de Dios. El día de ayer vimos que los que se salven tendrán el privilegio de contemplar el trono de Dios. Y ayer vimos cómo es el trono de Dios. Pero para poder estar delante del trono de Dios, no hay que contaminarse con mujeres y en nuestras bocas no tiene que haber hallada mentira. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Efesios capítulo 4 nos enseña que una mujer representa la iglesia. Cuando la Biblia dice son los que no se contaminaron con mujeres, quiere decir son aquellos que no se contaminaron con falsas doctrinas. Amado hermano, yo quiero responder una pregunta que me la han hecho muchas personas. ¿Es lo mismo ir al movimiento de reforma que ir al adventista nominal o a la otra adventista? No es lo mismo. Dios tiene un solo pueblo. El pueblo profetizado es el movimiento de reforma. Con seguridad lo puedo decir. Un día vamos a estudiar ese tema, hermanos, directamente. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Es la adventista nominal o es el movimiento de reforma? Vamos a dejar ese tema pendiente, pero con seguridad les puedo decir, el pueblo de Dios es uno, es el movimiento de reforma. No es lo mismo reunirse en la otra adventista. Qué triste es oír a hermanos que dicen, voy a ir a la otra iglesia adventista porque lo mismo casi enseñan. Hermanos, el versículo dice, son los que no se contaminaron con mujeres. Son los que no se contaminaron con falsas doctrinas. No es lo mismo, queridos hermanos. Dios tiene un pueblo santo. Dios tiene un pueblo apartado. Al contrario, no es que de allá van a estar y allá se van a salvar. Si bien es cierto, van a haber salvos en la iglesia católica, en las dominicales, en la iglesia adventista nominal, pero para que se salven, ¿qué tienen que hacer? Apocalipsis capítulo 18 dice, salid de ella, pueblo mío. Se van a salvar de ahí, pero cuando salgan, amados hermanos, ellos tienen que salir de allá y formar parte del pueblo de Dios. Pero qué lamentable es que del pueblo de Dios salen y van a formar parte de ellos. Amados hermanos, van de la luz a las tinieblas. En lugar de traer a personas de las tinieblas a la luz, están llevando personas a las tinieblas. Aparte de eso, en sus bocas no fue hallado engaño. Hermanos, la iglesia verdadera no mencionará un error. La iglesia adventista nominal, por dar un ejemplo, enseña que los 144,000 son simbólicos. Eso ya es un error, eso ya es enseñar un engaño, porque los 144,000 son literales, es un grupo especial de Dios y serán exactamente 144,000. La que no se puede contar es la gran multitud, pero los 144,000 sí. Por eso Juan dice, y oí el número de los sellados, 144,000, un número exacto, queridos hermanos, y está claro ese aspecto. Toda iglesia que enseñe mentira no formará parte del pueblo de Dios. Tienen que salir de ahí y entrar al pueblo verdadero. Amados hermanos, yo espero que quede claro este tema, porque es un tema muy debatible, que el pueblo de Dios lo tiene muy en claro, pero que a veces cometemos el error de oír predicadores que enseñan otras cosas y terminamos creyendo. Quiero leer lo que dice el testimonio, queridos hermanos. Hay una matutina que se llama Dios nos cuida, página 363, dice: el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Amado hermano, para que recibas el sello de Dios, tu carácter debe parecerse al carácter de Cristo. Debe parecerse al carácter de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Hermana Norris, el movimiento de reforma es muy diferente al adventismo nominal. El movimiento de reforma en los principios los tiene establecidos desde el principio.
El pueblo adventista nominal tiene muchas creencias que son erróneas. Una de ellas, los 144,000. Ellos no creen así. Otro aspecto que ellos es en relación al aspecto del sábado. El sábado para ellos no es de puesta a puesta del sol. Son pequeños grupos los que lo aceptan. Ellos no aceptan el testimonio de Jesús, como dice la Biblia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos rechazan el don de profecía actualmente. O sea, son varios aspectos. La Biblia tampoco habla que el pueblo de Dios debe tener pastoras mujeres. Ellos establecen pastoras, amados hermanos. O sea, son muchos aspectos en los cuales somos diferentes. Ellos comen carne. El movimiento de reforma tiene la alimentación original que Dios dio al ser humano y la que vamos a tener por toda la eternidad. Una alimentación basada saludablemente en lo que Dios ha establecido. Son muchas las diferencias y estamos viendo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en su frente el sello del Dios vivo por ser tibios e indiferentes. Hermanos, qué párrafo más duro. Muchos no recibirán el sello de Dios por ser tibios e indiferentes. Deshonrarán a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas en tinieblas cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Aquellos a quienes el Cordero conducirá hacia fuentes de agua viva y de cuyos ojos enjugará toda lágrima, son los que ahora están recibiendo el conocimiento y la sabiduría revelados en la Biblia, la palabra de Dios. No debemos imitar a ningún ser humano. No existe ningún hombre suficientemente sabio que pueda servirnos de ejemplo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Amén. Amados hermanos, ellos son los 144,000. Son los que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido y han de morar por toda la eternidad delante del trono de Dios. Amado hermano, ojo con esto también. Apocalipsis capítulo 7, lo voy a leer en el testimonio, versículo 14 al 16, dice que ellos no pasarán hambre, no pasarán sed, ni tampoco el sol los quemará. Dice, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, el sol que tenía poder de quemar a los hombres con su intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, pero no tendrán más hambre, no tendrán más sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Recordemos, en las 7 postreras plagas, los malos pasarán hambre, pasarán sed porque el agua estará en sangre, pasarán calor porque el sol calentará más. Esas son las 7 postreras plagas. Pero los 144,000 no pasarán todo ese sufrimiento. Sí vivirán esa angustia, vivirán la gran tribulación, pero ellos tendrán pan y agua segura, dice Isaías, y el sol no los quemará más. Así que, amados hermanos, ahí está la declaración de los 144,000. Espero que haya quedado claro, queridos hermanos. Espero que haya quedado bastante detallado. Si hay preguntas, pueden hacerlas en este momento. Yo voy a finalizar con una oración a nuestro Dios para agradecerle por el mensaje y para pedir que Él nos dirija. Si alguno tiene una pregunta, puede hacerla y después la vamos a contestar. Oremos. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, queremos agradecerte profundamente por tu grande amor y tu grande misericordia. Señor, gracias porque a tu pueblo le has dado el conocimiento de la verdad. Gracias porque nos has dado a conocer
que podemos permanecer en tu pueblo y ser parte de los 144,000 sellados. Señor, ruego que nos ayudes a comprender todos estos temas, a analizarlos y a poder estar en claro qué es lo que debemos hacer para nuestra salvación. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a formar parte de ese grupo especial. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Queridos hermanos, hay una declaración. Se me había escapado. Los 144,000 son todos aquellos también que han conocido el triple mensaje angélico. ¿Recuerdan lo que decía Apocalipsis 15? Son los que han vencido a la bestia, a su imagen, a la marca y a todo eso. ¿Dónde nos enseña eso? En el triple mensaje angélico. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, éste beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, todos los que han de formar parte de los 144,000 han conocido el triple mensaje angélico. Todos los que se van a salvar en la gran multitud no han conocido el triple mensaje angélico. Mañana vamos a ver ese detalle en el tema de la gran multitud. Pero recuerden eso desde ya. Todos los que han de formar parte de los 144,000 tienen que haber conocido el triple mensaje angélico y tienen que haberlo vivido para poder formar parte de ese grupo de salvos. Apocalipsis. Ok, hermana Nicolasa. Apocalipsis 14:12, si no me equivoco, es el versículo que me pide que leamos. Apocalipsis 14:12, ya lo conocemos, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para poder formar parte de los 144,000 hay que guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Hermana Noris, en su momento determinado vamos a dar un tema en la que solo toquemos diferencias entre el movimiento de reforma y el adventismo nominal y por qué el movimiento adventista dejó de ser el pueblo de Dios y el movimiento de reforma es el pueblo original de Dios. Vamos a tocar ese tema detalladamente. Ya vamos a tratar de hacerlo un sábado por la tarde, si Dios nos regala vida, para poder comprenderlo. Quiero saludar a los hermanos que nos han acompañado en esta hora de la mañana. Quiero saludar a los que han estado pendientes, acompañándonos en el estudio de esta mañana. Hermanos, si hay preguntas, pueden hacerlas, todavía están a tiempo. Saludos a nuestra hermana Noris Pineda, que nos ha acompañado. Saludos, hermana Merari Jiménez. Saludos, hermana Carolina Coral, que también nos ha acompañado. Saludos también a nuestra hermana Linda Godoy, hermano Gadiel Macías, hermana Yuli Ramírez hasta Chile. Saludos, hermana Nicolás Avarías, hermana Raquel Velázquez Nájera. Saludos, hermana Carmen Pérez. Saludos, hermana Dina León Leiva, hermano Eugenio Varías, también bendiciones. Saludos, hermana Mace Ruiz, hermana María Roble Rodríguez, también bendiciones hasta México. Saludos también, hermana Victoria Lourdes Duarte. Saludos, hermana Mace Ruiz. Hermana Carolina Coral, que el Señor le bendiga. Saludos, hermana. Gracias, hermana Noris Pineda, también por estar ahí con nosotros. Hermano Jorge Miranda, el Señor pueda bendecirle. Saludos también para nuestra hermana Gabriela López, que también nos ha acompañado en esta hora de la mañana. Gracias por estar ahí al pendiente con nosotros. Saludos también para los hermanos que han dejado un me gusta en la transmisión. Daniela Michel. Saludos, hermana Jeneri Jiménez, hermana Linda Rivela, hermana Berta López, hermana Merari Jiménez. Saludos, hermana Evelyn Chávez, hermana Miriam González hasta Panamá. Saludos, hermano Don Bellaco. Saludos, hermana Gaetana Pacia. Saludos también, hermana Elisa Bernal, hermana Diana Masajo, que también nos ha acompañado. Saludos, hermano Jesús Gómez Albino. Saludos, hermana Karen Tadeo acá en Sonsonate. Hermano Leodán Vázquez, bendiciones también. Saludos, hermano Alexander Galicia. Saludos, hermano Noemí López hasta San Martín. Saludos, hermana Sandrita Bautista. Y saludos, hermana Doris Liz Flores. Hermana Raquel Velázquez, también bendiciones. Bueno, hermanos, ahí está.
Si algún detalle no lo comprendieron bien, pueden ver nuevamente el tema o pueden preguntármelo ya en privado para poder sacar de las dudas. Puede ser que a mí se me hayan olvidado algunos aspectos que uno trae en mente para explicarlos, pero que ya a la hora de estar explicando se pasan por alto y tal vez ustedes tienen las interrogantes. Así que, hermanos, bendiciones, ánimo siempre y que el Señor les acompañe durante todo este día. Mañana los espero en el siguiente devocional con el tema la gran multitud. Mañana vamos a ver qué hay de diferente en los 144,000 y en la gran multitud. Eso veremos el día de mañana. Bendiciones para todos.